Hola, muy buenas noches, bienvenido a Derechos en Pugna. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que se menciona muchísimo todo el tiempo en nuestro país desde hace ya muchos años. Y sin lugar a dudas es un fenómeno que nos afecta a todos. Estoy hablando de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué está haciendo el nuevo gobierno, pero también la sociedad, la ciudadanía, en torno a este muy importante y delicado fenómeno? Vamos a hablar de esto esta noche. Muy bien, y para hablar justamente del tema de la corrupción, el debate que existe en torno a la corrupción, tengo hoy en el estudio a dos invitados. La verdad me resulta un honor que estén aquí conmigo. Está conmigo la diputada Elizabeth Yáñez Robles, que es miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Y además debo decirlo que por muchos años se desempeñó en la Secretaría de la Función Pública y entonces la verdad es una especialista en la práctica y en la teoría en este tema. Diputada, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Y está también con nosotros el maestro, doctor, pero maestro porque de muchas generaciones, el doctor José Roldán Chopa, quien actualmente es investigador, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Pepe, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Hugo, y diputado, un gusto. Gracias, igualmente. Pues yo empezaría, que siempre empiezo el programa así con preguntas muy obvias, pero me parece que el día de hoy es necesario. ¿De qué estamos hablando? La corrupción. Es, como bien decía antes de empezar el programa la diputada, uno de los conceptos favoritos de la clase política, pero con más precisión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Bueno, yo creo que es un concepto, pero también es una palabrota, ¿no? Es una palabrota en todos los sentidos. Es como una especie, yo me lo imagino siempre como un gran concepto que involucra muchas cosas, ¿no? Desde cuestiones así muy concretas, jurídicas, como delitos o como tipos administrativos que deben ser sancionados, por ejemplo, el cohecho, pero más allá es un término que indica una cierta conducta por la cual cuando alguien que tiene un poder o que tiene influencia para influir, valga la redundancia, que tiene influencia respecto de alguien que toma una decisión y respecto del cual obtiene un beneficio indebido, que va en contra de una norma jurídica o bien incluso de alguna norma que forma parte de la ética pública, podría considerarse como corrupción, ¿no? Y esto no es más que un paraguas enorme respecto del cual podríamos establecer ramificaciones muy Es ricas. una práctica indebida para obtener un beneficio personal, ¿no? Y normalmente sí, en una relación de poder. Y no necesariamente me imagino poder político. De la violación de un deber, ¿no? Okay, pero además sí, es de un beneficio indebido. Y aquí yo considero que tenemos que establecer muy claro que este problema de la corrupción se manifiesta en todas las acciones del país, ¿eh? Porque yo siempre pongo un ejemplo y me parece importante establecerlo. A ver, ¿es corrupción o no es corrupción? Y además la actitud de la ciudadanía cuando todos de la manera más tranquila estamos aceptando que un franelero nos esté cobrando por estacionar un coche al cual tenemos derecho a estacionar de manera libre. Es un derecho indebido. ¿Es corrupción o no es corrupción? Es una actitud de aceptación y yo partiría de un concepto básico. Siempre he pensado que si en México no entendemos, todos los mexicanos, que si no respetamos el Estado de Derecho, este país no tiene futuro, porque vamos a seguir moviéndonos en este ámbito de corrupción. A final de cuentas, la corrupción, pudiéramos entenderla, me gusta mucho la idea porque claramente va mucho más allá del gobierno y los servidores públicos, y podríamos entender la corrupción como el fenómeno anti-Estado de Derecho. Sí, a partir de la idea de que el Estado de Derecho también tiene que coincidir con una cierta ética pública y no solamente con una norma positiva, ¿no? Exacto. Porque
agregando más elementos a la complejidad, tenemos también conductas corruptas legalizadas. Es decir, hay normas jurídicas que legalizan actos de corrupción. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el contrato colectivo que establece que un miembro del sindicato puede heredar a un familiar una plaza en educación o en Pemex o en el metro. Tienes una norma jurídica aceptada por dos partes. O, por ejemplo, tienes conflictos de interés establecidos en la Constitución. Pero ¿por qué en ese caso estaremos hablando de un acto de corrupción? Porque violas un deber que formaría parte del sustento de un buen funcionamiento institucional. Es decir, un puesto debería ser ocupado por alguien que tenga capacidades y méritos. O que ha pasado los exámenes. Por supuesto. Exacto. Y no por una relación personal. De acuerdo. Cuando estableces una relación personal familiar, aunque esté legalizado, o corporativizada, entonces formalizas una relación de corrupción. Así es. Y no si nos vamos a eso, no entraríamos a un muy complejo espacio de todo lo que nuestras leyes muchas veces toleran. No quiero decir tan explícito de que lo contengan, simplemente no lo prohíben y por tanto son conductas que se desarrollan y se llevan a cabo al margen de lo que debería ser esa ética pública, pero que claramente son conductas indebidas. Sí, yo quisiera además decir algo porque creo que voy a reforzar lo que dijiste, Pepe. Mira, no solamente el hecho de que legalizan la ilegalidad, sino que le quitan un derecho a todo ciudadano de poder competir en igualdad de condiciones para obtener un puesto. Ese es otro concepto que tú estás viendo que está atacando los derechos que tiene cualquier ciudadano. Pero ¿qué es lo que provoca? Fíjate que es muy interesante. Tenemos que analizar todo lo que trae en consecuencia. A mí uno de los temas que más me preocupa en el país es la ingobernabilidad que estamos viendo en el aspecto de que cualquier grupo social que no está de acuerdo como se están aplicando las leyes, se manifiesta de manera violenta para exigir sus derechos. Y eso es lo que hemos visto con la CENTE. O sea, no están de acuerdo en que le quites un derecho que no tienen, pero que se legalizó. Y entonces están manifestando porque no quieren ser evaluados, porque no quieren que se les quite el derecho de que el hijo herede la plaza. Entonces hemos creado una serie de situaciones legales que son verdaderamente en contra de la ley. Aprovechando el ejemplo de la diputada, el tema, por ejemplo, del franelero. Sí. O de la propina al de la basura. En ocasiones hay... A grado que los camiones de basura traen un botecito. Por supuesto. Para que eches la propinita. Y si no le das la propina, entonces no se llevan tu basura. Y sucede algo que la explicación, por ejemplo, de lógica es la pendiente resbaladiza. Es decir, tienes una serie de conductas que es como cuando te avientas por el tobogán y aunque tú quieras salirte, no puedes. ¿Por qué? Porque si no les das la propina, no se llevan tu basura, o si no le das la propina o la cuota, rayan tu carro y entonces te sale más caro. Y entonces, aunque tú tengas la intención de no dar, no formar parte de eso, te sale más caro y finalmente es altísimo el costo. Terminas haciéndolo. Porque acabas diciendo, ¿y por qué me voy a meter en un problema? Yo lo que quiero es venir a mi reunión e irme, ¿no? Y tienes prisa y entonces dices ya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente es la cultura, sino es el conjunto de condiciones es que te vuelves, que se dan. Te vuelves un actor antisocial si empiezas a rebelarte contra todo esto. Por supuesto. Y se me da mucho. Y de repente me genero problemas con los que voy, con mi familia, con todo. Otra vez ahí va a pelearse. Pues no es pelearse, es hacer cumplir mis derechos. Por supuesto, lo cual tiene su costo y que es posible hacerlo y demás, pero porcentualmente, es una cosa casi de estadísticas, cómo se dan las conductas reales. Y entonces el gran tema no es solamente un problema, parafrasearlo coloquialmente, de la manzana podrida, ¿no? Del corrupto que podemos identificar. Exacto. Es un problema también de la canasta. Se simplifica siempre mucho el tema de la corrupción. Es el problema de la canasta. Vamos a eso. ¿Todos los países tienen corrupción de alguna u otra medida? ¿O es una generalización demasiado aventurada? Mira, creo que sería muy simplista decir, todos son corruptos y por lo tanto no nos debemos sentir tan mal. A lo mejor somos muy corruptos. Mira, ahorita estábamos platicando Pepe y yo, que tuvimos la experiencia común de ir a Viena. Y que a mí una de las cosas que más me llamó la atención es lo mismo que le llamó a él, el grado de civilidad
de ese país, de esa ciudad que tuvimos oportunidad de disfrutar. Y te voy a decir el concepto. Te dicen, compras un boleto que te va a servir por 24 horas, compras el boleto y dices, ¿y qué hago con él? El de transporte. El de transporte. Sí. Y te dicen, no, en el momento que te subas al primer transporte, porque te sirve para todos los transportes, lo tienes que sellar y te ponen la hora. Y entonces yo ya lo sellé, yo ya me sentía muy contenta, y la siguiente vez que entré al metro yo iba con mi boleto de frente porque dije, me van a pedir mi boleto para ver a qué hora. Nadie te pide, no lo tienes que sellar en ningún lado. No hay torniquetes, no hay torniquete, no hay taquillas, no hay vigilancia. Entonces el ahorro social es enorme. ¿Cuánto gastamos en vigilancia, en torniquetes y demás? Es un tema de eficiencia social, ¿no? Es un tema de eficiencia. Ahora, mi pregunta iba de que si todos los países lo tienen, porque los países toman acciones para combatir la corrupción. Y el nuestro no es excepción, y estamos, por lo menos hemos dicho mucho a ese respecto. En este aspecto yo te voy a decir, porque sí he tenido oportunidad de participar con el Banco Mundial y con la OCDE, es una gran preocupación a nivel internacional la corrupción en un tema preciso, que nosotros no, y que además ahí es algo que tenemos que analizar porque no lo estamos resolviendo con esta propuesta de la Comisión Anticorrupción, que es el sistema de contratación pública. La contratación pública es el área donde más fácilmente se puede dar la corrupción porque es donde se concentra el dinero. O digamos que es un área donde se ve mucho un cierto tipo de corrupción. Bueno, yo nada más te voy a dar datos muy concretos. En este país, en cuestión de contratación pública, más o menos se contrata alrededor de 700 mil millones de pesos cada año. Qué bruto. De todas las dependencias. ¿Y estamos hablando de todos los niveles de gobierno? No, estamos hablando federal. Entonces, esto va desde la compra de papel para las impresoras hasta equipos las sofisticados de inteligencia, patrullas, helicópteros, etc. Sí, entonces, obviamente, a nivel internacional se dan los problemas de corrupción y es tal que tú ves que a nivel internacional ya se está castigando el hecho de que empresas verdaderamente importantes, como puede ser Siemens, que tuvo problemas muy serios, como puede ser Alstom, empresas muy importantes en donde consideraban parte de su presupuesto el dinero que tenían que pagar a los funcionarios que estaban en el área de contratación en los países que ellos estaban interesados. No, y tan es un tema entonces internacional, me dicen que fueron a Viena, supongo que a uno de los organismos de la ONU, de los órganos de la ONU. Yo estuve trabajando con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial. Sí. Muy bien. Y yo de paseo. Okay. Separado en otro momento. Muy bien. Bueno, me gustaría ahora que habláramos un poco de qué está haciendo. Se habló mucho cuando iba a iniciar este gobierno de que se iban a tomar acciones, se iba a crear un órgano para pelear con la corrupción. La reforma política recién aprobada trae también en la nueva Fiscalía General de la Nación una fiscalía para actos de corrupción, etc. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estamos? Pero antes vámonos a un corte.